¿Qué está pasando, puya? Hello, Justo Carlos, ¿qué está pasando? Ahora mismo estoy aquí en la playa tranquilo, cogiendo sombrita, un día relax. ¿Y tú qué haces? Cuéntame. Mira, te tengo buenas noticias, papá. ¿Tú sabes cómo yo brego? Sí, claro, sí. Mira, yo estoy por acá por Egipto, pero ¿sabes que Gerard García va a estar en tu programa? Confirmado. Mira, a Gerald. Gerald sinvergüenza. Papi, no me juegue. Papi, claro que sí. Tú sabes que yo soy el que te gusta, el hombre candela. Yo sé el que te gusta, el hombre candela. Claro que sí, va a estar ahí a las 7 de la noche. Yo le llego a las 7 a mi casa y recibo a Gerald. Para mí sería un honor. No juegue conmigo, puya. Tú sabes, estoy de vacaciones, pero nunca me olvido de ustedes. Pues a las 7 estoy en mi casa. Gracias, papá. Hasta luego, puya. Nos vemos, papá, te me cuidas, sayonara. Buenas tardes, corillos, y bienvenidos a la sala de House of Cards. Mi nombre es Justo Cards y por aquí tengo el placer de tener la presencia de Gerald Daddy B. Un aplauso, mi gente. Gracias, Justo Cards. Bienvenido, mi santo, a la sala, Gracias. donde aquí todos ustedes pueden promocionarse y darse a conocer de manera gratuita. Gerald es una persona muy talentosa. Tuve el placer de estudiar con él en la universidad y ver muchos de sus La UPR de talentos. Humacao, Eso es así, los búhos. de corazón búho. Ya tú sabes. Tenemos un comediante de 7 pares y no va a continuar con la clase. Y además, una persona que ha acudido a las tablas de Puerto Rico más importantes con diferentes obras de teatro. Yo quiero que conozcamos un poquito más de ti. Quiero comenzar con preguntitas como que, por ejemplo, ¿cuándo fue que a Gerald le vino esta iniciativa y dijiste, contra, a mí me gusta actuar, tengo talento para la actuación? ¿O cuándo fue que alguien te dijo, Gerald, no te has dado con hacer tal cosa? Sí. Pues mira, yo creo que Son Aquí parte- todo puede pasar. Todo puede pasar en la sala de House of Cards. saluditos al boceteo. Estamos a la moda, ¿viste? Aquí entre todo. Estamos al día, papá, estás al día. Cuéntame, santo. Pues mira, yo creo que esto viene por la personalidad, ¿verdad? Uno a veces tiene una personalidad que le gusta ver a la gente sonreírse, entonces uno siempre trata de que la gente se sienta bien, de pasarla bien, de estar ¿verdad? En ese tipo de ambiente de gozo, de felicidad. Y la personalidad que tengo viene de mi papá, entonces pues uno le hereda. Claro, Entonces la los chistes de personalidad papi, se- pues uno los tira para adelante. Y siempre me gustó ser siempre así con esta personalidad. Y dije, oye, ¿qué tal si lo podemos llevar a otro nivel? Ya un poquito más profesional. Y empecé también en la iglesia. Entonces me dieron, mira, este papel de tal personaje. Y empecé a hacer ese papel. Y nos fue bien y la gente reaccionó. Entonces cuando uno ve a la gente reírse de tu chiste, tú dices, lo logré. Claro, claro, yo digo que como comediante, ese debe ser como que el terror más grande, que tú te pares en una tarima Sí, sí, y tú sí. zumbes tu Sí. chiste 2, tu chiste 3 y tú ves que el público no reacciona, debe ser algo bien difícil, versus cuando sí tiraste el chiste y viste este recibimiento, la gente se rió, debe ser una satisfacción que te diga contra, vamos. Debe motivar demasiado. Claro, no, y a veces se pasa bien en tarima cuando los chistes te están saliendo, pero Claro. cuando no, pues es No, otro claro, cantar. debe ser un palo, porque tú estabas chequeando en la libreta, yo imagino en los archivos de los chistes, pues, cuál es el Sí, próximo, este que esta no gente no me funciona, está este no reaccionando. Wow. Y puedes tener un stand-up comedy de 5 minutos. Y si tus primeros 2 chistes no funcionaron, esos 5 minutos se convierten En 20, en 20, en bueno. una hora. Tú dices, Wow. ¿qué yo hago? Pero pues hay público y hay público también que también, ¿verdad? A veces uno dice, no lo hice bien. Pero es que a veces el público es medio, ¿verdad? Diferente.
Pero hay veces que sí, depende de ti, brother, no le estás metiendo, así que Claro, todo depende. definitivamente. Pero para seguir tu pregunta, ahí fue que continué, como que la iglesia a mí me abrió muchas puertas en esto, como que me empezaron a dar mucho taller. Me dieron la oportunidad de hacer una pequeña obra en la iglesia y ahí entonces yo escribí libretos, empecé a involucrar a otra gente. Que no solamente fue Gerald, tírate esta, Exacto. porque te dieron muy bien esta dirigencia, esta responsabilidad de reunir un grupo de jóvenes, Claro, ensayar una obra, desarrollar un libreto. Sí, sí. Esto es una producción totalmente completa y que no se la dan a todo el mundo estas responsabilidades. Sí, no, yo me siento muy agradecido por mis mentores y mis pastores porque ellos descubrieron en mí eso que tenía y yo pues lo tenía guardado y aunque pues se podría ver en el diario vivir, pero ellos me dijeron como que mira, este es tu propósito, esta es tu meta, tómalo y síguelo, porque lo hace. Y yo pues ahí uno lo toma y dice, este es mi propósito de vida. No, y es excelente y le agradezco a los pastores de Gerald que le hayan dado este acercamiento porque, como les decía, yo tuve el placer de estudiar con esta persona y es imposible estar con Gerald y no sonreír, no reírte porque definitivamente sus ocurrencias son una tras de la otra y si tú puedes tener un día bien loco y si yo sabía que iba a estar con Gerald en el salón de clase, yo sabía que ese día vamos a vacilar. No, que de hecho, una anécdota aquí, que cada vez que nos veíamos en la universidad teníamos un paso Teníamos nuevo. unos bailes mortales, me emocioné. Teníamos unos bailes muy buenos. Nunca voy a olvidar el del columpio para atrás que tú te tiraste. Papi, estaba el árbol caído. El árbol caído. Estaba el árbol caído. el volteo del huevo en el sartén. El buzón tuyo era El el buzón, buzón. Tú el tenías buzón. el caballito. Bueno, entre muchos bailes. Esto era un momento Sí, bien sí, especial sí, porque sí. no importa en qué parte de la universidad estuviéramos, qué edificio, cuánta gente tuviera, este baile se iba a llevar a cabo, no importa Y esto me gusta porque no todas las personas se atreven, le da vergüenza. Sí. Y el hecho de que existan personas como Gerald que no le da vergüenza expresar quiénes son ellos para que tú te rías o no, eso a mí me encanta de estas personas y es una, ¿cómo te digo? Una característica bien genuina. Que no todo... No, y de hecho, cada vez que nos veíamos teníamos un reto porque era presentar un paso nuevo. Exactamente. Entonces tú te planificabas y decías, pero si me encuentro junto a Carlos, tengo que tener un paso nuevo. Y era una dinámica súper chévere que hasta lo esperaban. Las amistades de nosotros en común se reunían, espérate, que viene un paso nuevo. Cuando nos veían breakeando ya sabían que lo que venía era En la cafetería nosotros. Duro, Es verdad, pero fueron momentos. Muy bueno. Y mano, la vida le hace falta mucha alegría. Sí, De momento, sí. volviendo maybe a un punto que tenía el Ujú. anterior, maybe nosotros, tú, en tu caso, tú sabes el talento que tienes, sabes que eres capaz de hacer reír mucha gente, pero maybe hasta te llena hacerlo sin ninguna vía, por ejemplo. Ujú. Sin ningún propósito, Claro, que claro. fue lo que después, luego en tu iglesia conseguiste, Exactamente. darle propósito a este talento. Y Sí, porque es algo natural, o sea, uno a veces pues nace con un chip o nace con algo. Igual le pasa a aquellas personas que nacen con alguna característica especial para la ciencia, para el pintar, que es algo nato y yo pues a mí me tocó esto y lo recibo y pues vamos a ponerlo en marcha, si esto es lo mío, vamos a no darle. la dejes caer, no la dejes Sí. caer. So, básicamente tus primeros pasos los diste en la iglesia. Lo di en la iglesia, exacto. ¿Cómo surge, maybe, el acercamiento o ¿cómo se dice eso? El casting, no sé cómo fue el proceso, para mí llegar a las tablas de Puerto Rico, Ok. una obra fuera de lo que normalmente hacías en tu iglesia, una obra para alguien más, Sí. el libreto de alguien. Pues mira, te cuento, yo acabé la universidad y ese año dije, pues ¿qué hago? Y sale una solicitud para estudiar teatro y hacerse, ¿verdad? Tomar una certificación para ser productor teatral. Y con la escuela de Lanza, con el pastor Nelson Lucky, y él abrió esa oportunidad para personas que quisieran estudiar teatro, pues fueran, él los capacitaba, le daba todas las herramientas y al final del año pues presentábamos una obra completamente hecha por nosotros. Pues ahí fue que yo empiezo a coger clases de teatro, me empiezo entonces a orientar cómo que se trabaja esto, desde la parte técnica hasta la parte de actuación, de que si la utilería, todo. Y a mí, pues eso me encantó. Yo dije, espérate, terminé ese curso
Y ahí, como al final de cada año teníamos que presentar una obra, pues ahí la gente empezó a ver el trabajo. Y saludo al boceteo que estamos. Parte de los comerciales, Sí. pequeños comerciales, lapsos de 3, 5 segundos. Depende del campeón, depende del campeón. Depende, exacto, qué libra, qué peso, cuántas bocinas tiene. Más o menos eso es lo que dura, ¿verdad? Sí, Su sí, levantamiento. Pues nada, entonces ahí, pues gracias a Dios, pues al exponerme, ¿verdad? Con las oportunidades que me llegaron en esa escuela, pues productores, directores de otros, ¿verdad? De otros que tienen sus propios proyectos, pues me empezaron a invitar. Y me empezaron a llamar y mira, tengo este proyecto, ¿te interesa hacer este personaje? ¿Dónde presentaron esta obra que realizaron luego de las clases, de los cursos? En Guaynabo, en el centro de En Bellas Artes de en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Porque arrancaste unas Sí. tablitas bastante chéveres. Sí, y de hecho mi primera actuación fue un desastre. Esta que me estás contando, esta actuación fue un Exactamente, desastre. fue un Porque desastre. ¿qué Es anécdota que- me cuentas? Aparte del nerviosismo, era mi primera, o sea, tú claro, estás claro. frente a cuántas, 500, 1000 personas ahí. Eso mete gente dentro, claro. Era bien difícil y el personaje que me tocaba, o que me tocó más bien, no, como que no logré encajar bien, no sé qué pasó, falta de experiencia, ¿verdad? Falta de ver cómo podía llevar ese personaje a otro nivel. Ajá. Y aunque no lo hice mal, pero yo no estuve satisfecho. Claro, que siempre existe ese criterio, claro. que maybe la gente acá, ya te Sí, sí, votaste, claro, pero claro. uno se conoce, maybe tú sabes lo que pudiste Claro, haber hecho. claro. siempre Pero fue un existe. desastre, mi primera actuación fue un desastre. Pero ya para el próximo año, que era el año de cierre, que te graduaba, ahí entonces tenía un personaje más desarrollado, más pensado, disculpen. Y con unos chistes más profundos, el personaje era más chistoso. O sea, había unas cualidades del personaje que yo le podía dar. Y desde ahí fue el boom. Y Esta obra y agradecido. se titulaba Esta obra se tituló, la primera fue ¿Qué notición? Te tengo una notición. Y la segunda fue ¿Qué clase de viaje viejo? ¿Qué clase de viaje? ¿Qué clase de viaje viejo? Exactamente. Y eran viejitos, ¿verdad? Debe suceder la historia, que eran viejitos que estaban en un gate para tú salir, ¿verdad? De viaje, en un avión, y ahí se desarrollaba la historia. La trama a partir Y de- la trama y partía en de este ahí. específico todos los personajes eran viejitos. Todos los personajes eran viejitos porque el gate era entonces de viejitos, solamente exclusivo de 65 años o más, Ok. como las vacunas ahora mismo. O sea, que esos de 65 años o más. En verdad, fue una experiencia brutal y ahí me gradué como productor de teatro y hicimos una obra de teatro en Arroyo, que esa fue uno de los proyectos más grandes que he tenido y más complicados, porque hicimos una obra que se llamó Ay Papi Esteban, con aproximadamente 16 actores. Sí, un elenco Un grande. elenco Ese grande. era el elenco más grande con el que habías trabajado Sí. hasta entonces. Sí, en cuanto a producción, ¿verdad? De mi parte producirlo, sí, era muy grande. Yo era el director, el productor, actuaba también, tenía que estar verificando. Bueno, casi como Cuca Gómez, lo hicimos de todo. Haciendo de todo. Haciendo de todo para poder sacar el proyecto y fue un éxito, ¿verdad? En Arroyo pusimos 2 funciones, un solo día y estuvo brutal, en verdad estuvo brutal. Esa noche fue espectacular y eso me cambió para siempre. Te quiero preguntar, y cuando te hago esta pregunta, por ejemplo, te quiero preguntar cuál fue esta obra Ujú. o proyecto el más importante. Y cuando digo el más importante, maybe no me refiero a el que más público tuvo o para el director más, qué sé yo, maybe puede ser de crecimiento o que recibiste una bendición sin ninguna otra en comparación con otro. Pues mira, te contesto, ese proyecto que estás hablando de Ay Papi Esteban, fue para mí el proyecto de uno entonces decir, lo pude lograr, lo pude hacer. Y si lo pude hacer una vez, lo puedo hacer otra vez. Definitivamente. Porque uno se pone muchas limitantes, como que, ¿y qué pasa si falta esto? ¿Y qué pasa con el dinero? Nosotros empezamos a vender almuerzos para entonces recaudar fondos para los materiales que se necesitaban. Empezamos a tocar puertas, nos empezaron a donar. Entonces, cuando tú haces este tipo de esfuerzo,
y al final ves el resultado, que personas salen de ahí riéndose a carcajadas, hablando de eso, y tú te quedas con ese sentimiento, tú dices, ok, entendí. No, debe ser sumamente Es satisfactorio al 100%. Y básicamente por lo que me estás contando, esto, pues, no quiero utilizar una expresión incorrecta, pero tú pariste el proyecto. Sí, lo ¿Sabes? escribimos todo. Obviamente pues tienes tu equipo de trabajo que te ayuda, Claro, no lo pares claro, solo, pero claro. maybe la idea, o sea, Claro. que tú puedes que estás detrás de todo lo que sucedió en esta De obra. todo. Y hasta en los últimos minutos de salir estamos resolviendo cosas y yo vestido para empezar, mira que falta esto, que como, que la cortina se rompió, que como. O sea, son cosas que pasan, pero es una experiencia bonita. Y esa es la parte de producir. Y en la parte de como actor, un personaje que dije, este personaje es bien importante. Y fue en la obra, en los baños, o sea, así se titula, Los Baños, que se desarrolla en un centro comercial, y yo tenía los últimos 2 actos, no aparecía en los primeros 2. Pero a pesar de que no salía en toda la obra, ese personaje desarrolló en mí o hizo que le pudiera poner todo lo que yo tenía por dentro. O sea, toda la creatividad, a mí me soltaron ese personaje, hazlo como tú quieras. Y en cuestión de tú desarrollar el personaje, ese para mí fue uno de los más... Cuando me dices que te daban la libertad de desarrollarlo, es que porque maybe te entregaban los diálogos del personaje, pero tú los expresabas maybe como... Más o menos como yo quisiera, obviamente sin cambiarle el contexto de lo que, ¿verdad?, está diciendo. Pero es como, por ejemplo, era un... La forma de hablar, la forma de caminar, la forma de vestir, sí. esas cosas tú las desarrollas. Todo tú lo desarrollabas, es como que este es tu bebé, toma, crécelo. No sabía, maybe no todos los proyectos funcionan así, Sí, pero no sabía que existía esta oportunidad, esta vía de, pues mira, toma, este es el diálogo, este es el contexto, desarrollalo. Exactamente. Y, No, se le coge cariño al personaje sí o sí. Sí, es un personaje que lo llevo muy adentro, porque después de ahí fue el boom, como que después de ahí fue empezaron las llamadas, empezaron la gente, ¿verdad?, a conocer el trabajo que se hacía. Fue para mí bien especial, un personaje que lo llevó conmigo siempre, y era un vendedor, vendía cosas, y bueno, tienen que verla en algún momento si se repite. ¿Estas obras se encuentran en YouTube? No se encuentran en YouTube. Pues primero por derechos de autor, ¿verdad? Que eso lo decide el productor, ¿verdad? Porque pues son obras que se repiten. Pero ya que te hice esta pregunta, me vino todas, pero de alguna de estas obras de las que has participado, ¿hay alguna que se pueda conseguir en un formato digital que uno pueda ver la obra? Hay para Esteban, yo la tengo grabada, pero no está disponible. Es que es bien difícil, y aunque se ha logrado grabar, ¿verdad?, diferentes proyectos de teatro, a veces es bien complicado. Primero para el productor, ¿por qué? Porque al final de todo esto es un negocio. O sea, si la haces este año, en 2 años más quiero volver a hacerla, porque en 2 años mucha gente no la vio, ¿me entiendes? Y pues si está digital, ¿tú me entiendes? Claro, pues ya la gente la vio y no va a ir al teatro. Y Y aparte de eso, no es lo mismo. O sea, la experiencia de la persona que va a ver la obra es muy diferente a verla online. Y eso, eso es como, como todo lo que sí, tú ves sí, presencialmente trae una energía que no te va a brindar ni el DVD, ni la Exactamente. televisión. Exactamente, y el teatro es tan puro en eso, o sea, es tan especial porque todas las obras son diferentes, todas las obras, la noche es única, y eso no le hace justicia grabarlo. Independientemente de grabarla, tienen la obra 3 días corridos, siempre esa noche lleva su toque especial. Exactamente, por ejemplo, traigo un ejemplo aquí de Hamilton. Yo me gané la boleta esa cuando vino Hamilton, me salió ahí, yo me gané el sorteo, yo brinqué como un loco en Best Buy, olvidé lo que estaba pagando y llama mi novia, ¡nos ganamos la boleta para Hamilton! ¡Nos ganamos la boleta! Y ella, ¿qué? ¿Dónde vamos? Entonces ahí fue bien emocionante porque Hamilton es Hamilton, ¿sabes? Una obra muy grande. Muy grande. Ayer en Broadway, entonces tenemos la oportunidad de verla en vivo y nosotros, ¿qué animación? ¿Qué es esto? Brutal.
Y entonces cuando la pusieron en otras plataformas, la vimos también en la plataforma digital. No se compara para nada esa emoción de estar ahí. No, o sea, tú obviamente tú revives tu momento, el momento que tú tuviste viendo la presencial. Pero sí tú te puedes llevar algo, pero no lo que realmente se siente estando sentado en la botaquita y viendo a los personajes en real time, como uno dice, ¿verdad? Ahí haciendo su performance. Ya que me mencionas esto, eso me da la oportunidad de hacer una transición en la conversación. Sí. La pandemia nos atacó a todos. Me estás hablando de lo que se siente estar al frente, tanto como espectador, que igual como actor, actriz, Claro. debe ser lo mismo, porque tú estás mandando para allá, igual recibes de allá. Sí. ¿Cómo fue este proceso cuando ya pegaron allá las noticias, las órdenes de que esto, mira, hasta cuándo? ¿Cómo en ti, cómo lo tomaste? Pues mira, arrancamos el año 2020 muy bien en producciones. Había ya hecho 2 producciones en 2 meses, un mes y medio. Enero y febrero ya habíamos hecho 2 y había muchos proyectos por delante. Cuando llega el COVID, vemos que se detiene el país, empiezan a cerrar las cosas, el contacto físico entonces ya no está. Empieza entonces la regla, la cuarentena, todo esto nosotros, ¿verdad? Voy a hablar de esto personalmente, los teatreros nos sentimos frustrados porque nos quitaron lo que amamos. Por eso te pregunto. Otras cosas pudieron seguir corriendo, la televisión siguió corriendo, los videos siguieron corriendo y es parte, ¿verdad?, del movimiento digital. Pero al ser el teatro tan humano, o sea, nos quitaron un pedazo de nuestro corazón y nos dolió mucho. O sea, yo te puedo decir que nos dolió mucho que en lo personal yo tenía un proyecto de hacer un stand-up comedy que ya había fecha, estaba pautado todo, pronto iba a salir entonces la promoción y entonces venir, ¿verdad?, esta hora, ¿verdad?, de la pandemia. Definitivamente nos destrozó todos los planes. Wow. Nos destrozó todos los planes, bien dolido. Pienso que muchos teatreros, muchas personas que se dedican a esto sufrieron mucho, tanto emocional como económicamente, porque también era un medio de se detuvo todo. Yo sé que tanto la economía de los teatreros y todos los talentos, como todas las personas que están detrás de que un teatro funcione, Claro. se puso en stop todo, y yo creo que esto nos afectó y ustedes definitivamente más duro, porque como bien diste ejemplos clave acerca de la televisión, y los videos, cosas del entretenimiento que la era digital pues nos permiten, pues hace que la cosa sea más fácil, pero ustedes definitivamente se los cortó de raíz completamente. Pero, como les cuento una cosa, yo les voy a contar la otra. Gerald no se queda dado. Eso es verdad. Y he visto que en las redes te están moviendo muy bien. Y yo creo que esto es parte del resurgir, de no poder estar en las tablas, pero querer expresar lo que es Gerald y sus personajes. Cuéntale un poquito a estas personas de tus redes sociales, de tus personajes. Junito Puya está bien duro. Quiero que me cuente una vez, diga lo que me tengas que decir. Te voy a preguntar porque el especial de los enamorados estuvo demasiado duro. El especial de los enamorados. Ese Junito Puya está loco, de verdad. Se tiró ese especial de enamorado ahí, improvisado. Porque eso fue, me diga que a esa hora, sí, vamos a tirarnos algo para los enamorados y yo, es hoy o nunca. Y entonces empezamos a poner las gráficas, empezamos a poner todo y nos tiramos y mucha gente nos recibió bien, en las casas estaban bailando. Estaba encantado, yo me reí demasiado. Además de Junito Puya, ¿qué otros personajes podemos encontrar dentro de la carpeta repertorio de Gerald Vladimir? Pues mira, tengo varios personajes, entre ellos está pues Junito Puya, el merenguero, el hombre candela, ese es uno de los más que se ha visto. Está Tito Bling Bling, que ellos dos sacaron un dúo, ¿verdad?, una canción para Navidad que se llama Puñito Pollito, que mucha gente también lo recibió bien. Está Piriwi, que es un africano, que entonces cuenta historia de la manera africana, bla, bla.
Está Guillermo Osorio, que es un presentador de televisión, más o menos así como tú estás haciendo, así mismo, pero bien guillú y toda la madre. Está ay Dios mío, el Tres Cuartos. Tres Cuartos, uno de mis favoritos, mi gente, Tres Cuartos está muy duro. Tres Cuartos vive en una falacia. Tres Cuartos vive en una falacia terrible. ¿Cuál más? Yo creo que eso. Ah, y El payaso también. el payaso, payaso Palenque. Palenque. Yo creo que lo cuente en cámara. A veces nos encontramos en situaciones que maybe esto surgió así de la nada, no estamos Sí. planificados para nada, pero está en nosotros a veces tirar la de debajo de la manga. La primera vez que ella me estaba contando ahorita que tuvo la oportunidad de presentarse como un payaso. Sí. Cuéntale un poquito de esa anécdota, me vale. Pues resulta ser que me invitan para animar a los nenes, ¿verdad? En una actividad esta de cumpleaños. Y pues yo digo que sí. Y después uno dice, ¿qué yo hice? ¿Por qué yo dije que sí? ¿Por qué yo dije que sí? Un motivo vale, Sí, cuenta dale, conmigo. Dale, vamos, se separa el pecho y todo. Vamos para allá. La cuestión es que yo llego allí al lugar y entonces estoy preparándome, o sea, la primera vez que yo se ve payaso con unos tenis normales, un suéter como de colores, una corbata, una capa y la peluca esta de colores así. Por payaso. Pero aquella peluca, o sea, no era nueva, aquella peluca era Había vieja. pasado malas noches No, ya. había pasado por la noche y fue así, un muño cosita para acá, así, bueno, un desastre. La cuestión es que yo estoy entonces preparándome y me preguntan antes de yo salir, ¿cuál es el nombre tuyo del payaso? Y yo me quedé, el payaso, el nombre. Yo le pregunto, ¿cómo se llama este lugar? Palenque. Ese es el nombre. Y con ustedes. Y con ustedes. El payaso Palenque. Palenque. Y Palenque es como un sector de Patilla y ahí fue y salió Payaso Palenque. Así lo bautizaron, Y así se quedó. así se quedó. El Esto está Payaso nítido, bueno, no todos tienen esa habilidad de desarrollar distintos personajes totalmente distintos, porque por ejemplo, no es solamente que tengo este y lo otro y al final todos hablan de lo mismo, todos se Claro. expresan de la misma manera. Claro. Tú lograr que los personajes se diferencien, tengan su propio curso, es un talento y algo que Sí. se... Es Que no difícil. hacerlo por hacerlo. Y te felicito por eso porque Gracias, tienes un gracias. par de personajes, todos para mí muy acertados, Tres Cuartos, Junito Puya, Blin Blin está bien duro, me dan mucha risa. Que pendiente a Tito Blin Blin, que viene a sacar algo pronto. Viene con algo nuevo. Viene con un reggaetón. Y a rayos, Tito Blin Blin viene pesado. Ay, Dios. Qué duro. Gerald, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales? Pues mira, me pueden conseguir en YouTube, me pueden conseguir como Gerald Sinvergüenza y en Facebook también como Gerald Sinvergüenza o también en mi página personal que ahora mismo están bastante equilibradas en followers, así que por eso estoy subiendo los videos en ambas plataformas para que todo el mundo disfrute, tanto los que me están siguiendo en mi nueva red social como en la vieja, pues ahí Gerardo García me pueden ¿Se te conseguir consiguen en YouTube? ¿Te en consiguen YouTube, en Facebook? Instagram. En Instagram sí también como Gerard García, y vayan a ver, en TikTok, estoy subiendo TikTok también. Sí, hay que tenerla Por por si ahí acaso. también, mucho más en esto del entretenimiento y los chistes, Sí, ¿no? Claro. sí, Y en sí. TikTok también, ¿cómo Y se en llama TikTok Gerard García también. Gerald García. Yo de todos modos yo pongo en cintillo toda esta información para que si no la escuchaste la puedas leer y Sí, si la sí. puedas, y si ambas, pues mejor entra la información. Claro. Con ustedes, Gerald Vladimir, Gerald García en la sala de House of Cards. Gracias. Mi nombre es Justo Cars. Hasta la próxima. Nos vemos.